Si quieres aprender a colocar correderas telescópicas, este video es para ti. A la hora de fabricar un gavetero, puedes utilizar correderas metálicas telescópicas o correderas metálicas básicas. Si quieres aprender a colocar correderas metálicas básicas, te dejo este link. Si no, quédate viendo este video para que aprendas a colocar correderas telescópicas, que son muy prácticas porque te permiten abrir completamente tu cajón de gaveta. Este tipo de correderas son conocidas como correderas metálicas telescópicas o full extension. Su nombre viene dado el tipo de apertura que nos recuerda a cómo abre un telescopio, y full extension porque al abrir nos permite mostrar completamente el contenido del cajón de la gaveta que hagamos. Consta, igual que todas las correderas metálicas, de dos piezas. Al abrirla tenemos este ganchito que nos permite, al hacer presión hacia abajo, sacar lo que sería la pieza que iría sujeta al cajón y la pieza que se retrae, que es la que va colocada a la cara interna del mueble que hagamos. Esta tiene muchísimas rolineras, lo que permite un rodamiento muy suave de este tipo de corredera. Al igual que las correderas metálicas tradicionales, las medidas vienen de 5 en 5 centímetros a partir de 30 centímetros. Quiere decir que vienen de 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 centímetros de largo. Este largo nos permite establecer lo que debemos colocar en nuestro mueble para colocar un cajón de manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un mueble de 60 centímetros de profundidad en su cara lateral, el estándar nos dice que debemos utilizar una corredera 5 centímetros menor que el lado de nuestro mueble. Si el mueble es de 60 de lado, la corredera correcta que utilizaremos será la de 55 centímetros. El mueble gavetero que tenemos como ejemplo para estas correderas te lo dejo en este link, que es un gavetero archivador de 2 gavetas. Lo primero que debemos hacer para colocar nuestra corredera telescópica es separarla para tener la pieza que colocaremos en el cajón, y después de haberla colocado a la mitad de lo que es el lateral de nuestro cajón, colocaremos a la altura adecuada en la pared interna de cada una de las paredes internas de nuestro mueble. Una vez que retiremos la pieza que irá sujeta al cajón, debemos determinar lo que será la cara frontal del cajón de nuestra gaveta. Esta parte es la que nos hará tope con lo que será la tapa que colocaremos en el frente de este cajón. Esta nos da un concepto exacto quedando al ras de la pieza que colocaríamos como tapa. Estas correderas para mí son mucho más fáciles de colocar que las correderas tradicionales básicas. ¿Por qué? Porque la medida en la que la colocaremos en el listón de nuestro cajón será totalmente la mitad de la altura de este listón. Quiere decir que en este caso es un cajón de 24 centímetros de alto. A 12 centímetros coloqué una línea ayudándome con una regla o escuadra y colocaré exactamente en la mitad esta parte de la corredera que ensartará en la que colocaré luego en el cuerpo del mueble. Esta es la línea hecha a la mitad de la altura del listón lateral del cajón. En ella colocaré mi corredera. Tengo todas estas perforaciones donde puedo colocar los tornillos que sujetarán esta pieza de la corredera al lateral del cajón. Guiándome con la línea que acabo de dibujar con lápiz de grafito, voy a hacer unas marcas una vez que me haya fijado que esto esté al ras de lo que será el frente de la gaveta, para saber dónde caerán los tornillos que sujetarán esta pieza. Una vez que haya hecho estas marcas, les sugiero que en vez de colocar directamente el tornillo, utilicen una broca para madera que tiene una punta muy afilada y nos permite hacer centro perfectamente en la línea que colocamos a la mitad del listón, para hacer una pequeña herida en el material que nos permita traspasar la melamina y colocar de manera muy precisa el tornillo. Esto es suficiente. De esta forma tendremos una guía donde colocaremos fácil el tornillo que unirá la pieza de la corredera al listón de la gaveta. Colocando nuevamente la pieza de mi corredera,
y utilizando una broca para atornillar, coloco mi destornillador inalámbrico en la posición adecuada que no haga demasiada fuerza y coloco lentamente los tornillos. Procedo a colocar los otros dos tornillos y al haber hecho la perforación en la melamina me es muy fácil colocarlos de manera correcta. Una vez colocado el tercero, quedará firmemente sujeto la pieza de la corredera al lateral del cajón. Ya coloqué la otra parte en el otro lado de este cajón. Ahorita haré lo mismo con la otra gaveta y podré proceder a colocar la pieza interna de las paredes del mueble. Saber la medida donde colocaremos el riel interno que va en la cara interna de nuestro mueble es muy fácil al utilizar correderas telescópicas. Solo tenemos que estar muy conscientes de la medida de altura de las tapas de nuestras gavetas. En el caso de este ejemplo, la gaveta superior, la número 1, mide 19 centímetros de altura y la segunda mide 30 centímetros de altura, por lo que la mitad de la primera son 9.5 centímetros y la mitad de la segunda son 15 centímetros. Primero haremos una línea que nos indique 2 milímetros de altura con respecto a lo que es la tapa superior. Quiere decir que desde el borde superior hacia abajo marcaremos en este lado y en este lado 2 milímetros hacia abajo. Luego sumaremos lo que es la mitad de la primera tapa para obtener la línea donde se deslizaría la gaveta en su mitad, que correspondería al riel de la corredera. Al saber esto, vamos a sumar 2 milímetros más 9.5, que nos da 9.7. En ese punto hacemos otra marca porque ahí iría el primer riel de gaveta. Luego sumaríamos nuevamente 9.5, que es correspondiente a la segunda mitad de esa tapa de gaveta. Y al sumarle 3 milímetros obtendremos lo que es la luz entre la tapa 1 y la tapa 2. Al haber marcado las líneas que nos indican la luz entre gavetas, tenemos que sumar lo que corresponde a la mitad de la segunda tapa, que son 15 centímetros. A esta altura vamos a sumarle esos 15 centímetros y como resultado de esto tendremos la altura que corresponderá a 34.5 centímetros, que es la distancia desde el borde superior hasta el segundo riel de nuestra segunda gaveta. Habiendo determinado que la altura de las correderas con respecto a la parte superior de nuestro mueble estará a 9.7 y a 34.5 centímetros, tracé dos líneas que estarán perpendiculares al frente de mi mueble. Esa es la línea guía que voy a utilizar para colocar centradas los rieles de la corredera telescópica que van adheridos a la parte interna de mi mueble. Para colocarlas repetiremos un proceso muy similar al que utilizamos para unirlas a los cajones. Lo que tienes que tener en cuenta es que del frente hacia atrás el borde de tu corredera estará a unos 3 milímetros aproximadamente de lo que es el riel. O sea, entre el borde delantero de tu mueble y el principio de tu corredera habrá entre 2 a 3 milímetros. Lo que quiero decir es que de la parte frontal de tu mueble hasta el principio de tu corredera debes dejar unos 2 o 3 milímetros. Me refiero a este espacio. Y ahí colocarás centrada tu corredera con la línea que acabas de hacer, guiándote por la línea que dibujaste con lápiz de grafito. Una vez que tengas centrado el riel de tu corredera, vas a marcar con un lápiz de grafito dónde están ubicados los tornillos que vas a colocar para sujetar a la pieza de melamina. Algunas correderas te traen 2 y otras te traen 3 tornillos. Tú coloca los que consideres prudentes según el peso del cajón.
Lo que voy a hacer ahora es muy similar a lo que hicimos anteriormente para colocarlo en el cajón. Voy a perforar utilizando una mecha donde voy a traspasar la melamina, o puedes utilizar un clavito para guiar tu tornillo y que entre precisamente centrado con la línea de grafito. Buscas que esté centrada tu corredera y en las perforaciones que acabas de hacer colocarás los tornillos, que recuerda confirmar que no traspasen el material que estés utilizando para fabricar tu mueble. Puedes desplazar la corredera si ves que alguno de los tornillos quedó oculto, alguno de los orificios donde vayas a colocar tu segundo tornillo, perdón. Y ahí con mucho cuidado colocas tu tornillo. De esta forma quedó ya sujeta al mueble el riel de la corredera, que está por la parte de adentro de nuestro gavetero. Ahora voy a colocarlo en las otras paredes del mueble para que queden totalmente colocadas las correderas, y procederemos a probarlas cómo quedaron con nuestros cajones. Recuerda que cuando utilices correderas telescópicas o correderas básicas y utilices una cerradura, tienes que tener muy presente dónde están los topes de la lengüeta de la cerradura para que no interfieran con el movimiento y funcionen perfectamente al abrir o cerrar tus gavetas. Para colocar correctamente nuestra corredera, debemos tomar en cuenta que existe en la que está colocada en el mueble estos dos canales que están como cubiertos con una especie de goma. Para estos dos canales, la correspondencia son estos dos salientes de la corredera, que los debemos insertar tanto en el de arriba como en el de abajo, y fijarnos que esté bien colocado en las correderas de ambos lados. Luego haremos la presión para introducir el cajón en nuestro gavetero. Metemos en ambos lados, deslizamos suavemente y la corredera va a tener un tope en el que parece que no entra más, y vamos a tener que aplicar un poco de más fuerza para introducirla hasta el fondo. Una vez que llegó al final, ya ella va a deslizar fácilmente hacia afuera, y al entrar hay algunas que tienen un dispositivo como el de esta que va a alar la gaveta hacia el mueble, pero no todas lo tienen. Vean aquí que ella sola se introdujo hasta el final. De esta forma queda puesta nuestra primera y segunda gaveta. Vemos que funciona perfectamente, y debemos recordar que para saber exactamente las dimensiones internas de cualquier cajón con respecto a las medidas internas del cajón de nuestro gavetero, siempre vamos a tener que respetar 2.6 centímetros menos, porque el ancho de cada corredera es entre 1.2 y 1.3 centímetros. Si has puesto atención a cada paso de la instalación de estas correderas, ya sabes colocar tú mismo tus correderas telescópicas o full extension. Te recomiendo que veas el video que te dejo en la descripción para que sepas cómo terminé este gavetero. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Me puedes encontrar en mis redes sociales como @Grupo Creativo DF. Donde veas este logotipo, sabes que está Carpintería Creativa Moderna. Regálame un me gusta, déjame tu comentario y te espero en mi próximo video.